Sí, el tema de la selección y permitir que la selección natural opere, el ejemplo lo dio Giovanni con la isla Fernando de Noronha en Brasil. Es una isla que queda como a 500 kilómetros del continente. Los investigadores de Ribeirão Preto, de la Universidad de Sao Paulo, llevaron abejas europeas allá a la isla y nunca le han aplicado ningún acaricida y permitieron que las varroas afectaran las abejas. ¿Cuáles abejas sobrevivieron? Pues las que menos barroa tenían, las que se lograban defender mejor, que las mordían, que tenían menos tiempo de operculación. Y empezó un proceso de selección natural de abejas que sí tienen barroa, pero no se mueren con la barroa y no se aplica ningún tratamiento. Entonces, allá en Fernando de Noronha, ellos producen reinas que mandan a diferentes lugares, sobre todo del sur de Brasil, que utilizan reinas italianas. Entonces mandan reinas de esas italianas que ya se muestran tolerantes a la varroa. ¿Tolerantes por qué? Porque no se aplica ningún tratamiento químico y ahí han sobrevivido durante años. Entonces vean que ahí sí se puede hacer. Toca es a través de una institución de científicos, de un gobierno que pague y que sustente económicamente ese tipo de proyectos. Giovanni, que estás viendo ahí la lista de mensajes. Sí, por ejemplo, esa pregunta me gusta mucho porque va para eso, para el debate. Entonces, Gabriel Ramírez está diciendo, ¿será por eso que con abejas africanizadas estamos a la cabeza mundial produciendo miel, jalea real, etcétera? Entonces, pues volvemos al mismo cuento. O sea, ¿dónde se dio la africanización? La africanización se dio en Brasil. ¿Y dónde está? En Sudamérica. Entonces, ¿en dónde tenemos que nosotros empezar a mirar qué hacer con la africanización? Pues los que tenemos ese proceso de africanización fuerte. O sea, cuando uno empieza a mirar un problema, cuando lo empieza a afectar, entonces, hace 15 años, 12 años, nosotros no teníamos pequeño escarabajo de la colmena. O sea, hace 15 años. Este tema. Y la abeja africanizada, ¿cómo la consideran en el tema del escarabajo de colmena? Entonces, vamos a eso. Entonces, claro, hace 10 años que empezaron los trabajos con pequeño escarabajo de la colmena, pues, ¿qué colombiano había visto cómo trabajar con el pequeño escarabajo? O sea, nosotros lo veíamos lejos. Y hace 2 años que empezaron los primeros reportes, hace 3, 4 meses ya el ICA dio el reporte que sí es ese pequeño escarabajo de la colmena. Entonces, ahora sí todos los colombianos empezamos a mirar cómo vamos a hacer para tratar el pequeño escarabajo de la colmena. Es que uno empieza a pensar, es cuando tiene los problemas. Cuando tenemos este tema de la pandemia, es cuando dicen por ahí la palabra, toca reinventarnos. Entonces, cuando uno empieza a tener esos problemas, es que empieza a buscar la solución. Porque el ser humano es eso. O sea, ante las dificultades y los problemas, es que toca empezar a buscar las soluciones. O sea, Rodrigo, tú que tienes con el canal hace muchos años, hasta este momento que se dieron las condiciones medioambientales para que todos estemos conectados todas las noches, poniéndole cuidado, buscando temas, empezando a mirar qué información tenemos para que cuando salgamos de este tema de la pandemia poder ir a trabajar con nuestras colmenas, empezar a aplicar todos esos conocimientos. En ese momento es cuando empezamos a trabajar. México hace cuántos años están trabajando con la abeja africanizada. Y lo primero que ellos dijeron es africanizada no. Acuérdense que Estados Unidos también ayudó a poner muchos señuelos y muchas trampas para matar todos los enjambres que aparecían. Y desafortunadamente para ellos, pues la abeja africanizada ya les llegó. Y entonces en ese momento es cuando ellos empiezan a hacer las evaluaciones que nosotros hicimos hace 30 años. Mirar si la abeja africanizada, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, etc. Y acuérdense que la abeja africanizada nació o empieza a partir de enjambres de Brasil en el 56. Y esa adaptación que ha tenido en el transcurso del migrar entre los diferentes países, pues también le ha dado unas nuevas características. O sea, el profesor Peter, que vino a acompañarnos de Brasil, él decía que las abejas que nosotros tenemos acá son muy, muy similares a las abejas que tienen allá por mansedumbre después de muchos años de selección. Y la mayoría de nuestras abejas son silvestres, por llamarlo de alguna manera. Entonces, des en cuenta que las abejas que nosotros tenemos en Colombia son mucho más mansas.
que las que empezaron a producirse en Brasil. Actualmente en México todos los programas de selección entonces ya empiezan a mirar que las abejas africanizadas tienen unas características que como que sí, como que no. Pero es eso, también dependemos mucho de nuestro medio ambiente. O sea, mucho de la baja productividad que tienen nuestras colmenas también se puede llegar a depender por la competencia con los enjambres silvestres. O sea, volvemos al cuento. Cuando llegó la abeja africanizada, pues mucha gente abandonó sus colmenas. Y son abejas que se enjambran fácilmente. O sea, Colombia, al tener esa biodiversidad de plantas, de nichos ecológicos en los cuales pueden armar enjambres las colmenas, pues hay muchas abejas silvestres que están en el medio y esas son un gran porcentaje que están compitiendo con nuestros sistemas productivos. Por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, todos los apicultores saben que montar unas colmenas, un nuevo apiario en zonas que ya están muy saturadas, pues es muy complicado. O sea, ya hay muchas abejas y entonces, ¿para qué seguimos montando abejas en estas zonas en que ya están saturadas las colmenas? O sea, ya estamos repartiendo la comida que antes era para un apiario, entonces ya tiene 3 apiarios, entonces ya la comida no alcanza para todas y nuestra producción va a bajar. Lo otro son los indicadores. Nosotros somos malísimos en la parte agropecuaria, nosotros somos malos para llevar registro. Y entonces es muy difícil poder cuantificar cuánta miel verdaderamente nosotros estamos produciendo o cuánto polen estamos produciendo, teniendo en cuenta los dos principales productos que nosotros tenemos aquí en Colombia. Y estamos mucho más lejos de saber cuánto propóleo producimos nosotros, porque eso no queda registrado en ningún lado. Y la mayoría de, como nuestros productores son pequeños, pues lo que salga de esas 10 colmenas, mucho de eso va a ser vendido directamente al consumidor. Entonces eso tampoco queda registrado en ningún lado. Entonces ahí tenemos unos grandes problemas de estadísticas para decir que nuestras abejas no producen o sí producen. Entonces nos falta más de educación con nuestros pequeños productores, el de marque su colmena, marque su reina y lleve algún tipo de registro que sea amigable con lo que usted tiene. Y así podemos empezar a tomar decisiones. A ver si tienen ustedes este problema, porque me preguntan acá a ver, en cuanto a plagas, ¿cómo se defiende la abeja africanizada del moscardón maliafora, puede ser? ¿Lo conocen? No lo conocemos. Yo no lo conozco. No sabría decir. Sigamos entonces esto. Una consulta, ¿cuántas horas se debe retirar la hoja de mantequilla para ver la cantidad de barroas que ha caído? A ver, hay colmenas que tienen poquísima barroa. Entonces uno la deja 24 horas y saca la hojita y no hay ni una barroa caída. Entonces en esas colmenas nos toca dejarla por lo menos 3 días. A ver que caigan barroas, porque en última la prueba es qué porcentaje de las barroas que están ahí caídas está mordida. Porque no importa cuántas caigan, sino cuántas de las que cayeron están mordidas. Porque una barroa se puede morir de vieja, pero nos interesa saber cuántas de las que cayeron en ese periodo de tiempo, que pueden ser 3 días, cuántas de esas están mordidas. Generalmente nosotros usamos 24 horas, caen 15, 20 barroas y ahí podemos hallar un porcentaje de barroas mordidas. Como los proyectos de mejoramiento son metodológicos, entonces lo que uno hace es una visita a las 24 horas. Entonces, uno llega por la mañana, por ejemplo, entonces llega por la mañana y hace las 4 pruebas. Entonces corta el pedazo de panal para mirar la reproducción en cría, recoge las 200 abejas para mirar lo del IVA, hace la punción de los 100 alveolitos y pone la malla de acicalamiento. Y a las 24 horas va y visita el apiario y entonces simplemente va y toma la foto de cómo retiraron los genes higiénicos, del comportamiento higiénico, y retira la malla. Entonces eso le permite a uno como ser más eficiente en las visitas. Obviamente una visita al apiario es costosa. De muchos de los limitantes con la abeja africanizada es que la abeja es bastante defensiva, entonces no se puede tener cerca a las casas, entonces está un poquito más lejos. Entonces cuando uno sale a trabajar en Santander o en Santa Marta, tienen apiarios a 1 hora y media. Entonces eso dificulta mucho la movilización y mucho las visitas a los apiarios. Entonces, entre uno más eficiente sean esas visitas, pues más efectivo va a ser en los sistemas de producción.